¿Listo? Estamos, Mari. Dale nomás. Bueno, buenos días a todos los que no saludé, a los que ya saludé. Arrancamos con el taller de mercado de granos del mes de julio. En esta oportunidad, bueno, vamos a hacer un pantallazo general de los mercados internacionales. Vamos a hablar un poco de las novedades en cuanto a producción, demanda, o sea, oferta, demanda, stocks. Vamos a hablar un poco de competitividad exportadora de Argentina. Vamos a hacer alguna referencia al tipo de cambio, a las cuestiones de logística, ¿sí? Vamos a hablar también de planificación comercial. Siempre hablamos del manejo de herramientas comerciales para las compras, las ventas, el dilema del almacenamiento. Y si llegamos a tiempo, vamos a ver algo de agregado de valor, que lo vamos a ampliar en otra reunión que vamos a tener el día jueves. Durante la presentación, todas las dudas que surjan, las pueden ir preguntando, la idea es que interactuemos, si no, que se queden con alguna duda en el camino, así que al revés que la mayoría de las presentaciones, que las preguntas son al final, las preguntas ahora las hacemos durante la presentación. Bien, acá tenemos los datos para estar comunicados, tienen ahí el celular mío, el de Juan Manuel. Durante la reunión, cualquier cosa envíen a través del chat las consultas, y también después se pueden comunicar a los WhatsApp y por medio de los correos que figuran ahí. Así que el que quiera, tome nota. Incluso después nosotros enviamos informes semanales, así que los que no estén en la lista de envíos, si quieran estar, mándennos sus datos y los incorporamos a la lista de envíos. Bien. Vamos a arrancar con los datos de Luzda. Salió el viernes pasado el informe de oferta y demanda mundial de Luzda. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos todos los meses envía una actualización de los datos de producción y consumo de los principales productores y consumidores del mundo, así que vamos a ver un poquito cuáles son esos datos. Bueno, arrancamos con soja. Vamos a ver si le puedo dar por acá. Ahí está. Bueno, en cuanto a soja, los stocks que mostraron en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el stock mundial de soja se redujo levemente a 95 millones de toneladas. La producción también se redujo levemente, es de 363 millones de toneladas. Estos son datos del mundo, ¿sí? Producción, consumo y stock final de soja en el mundo, ¿sí? Ven que tenemos un consumo de un proyectado para la campaña 2021 de 364 millones de toneladas, 363 de producción y 95 millones de toneladas de stock final. Para hacer un pequeño resumen, ¿cuáles fueron los cambios de este informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos respecto al informe del mes pasado, del mes de junio? Bueno, la producción de la 19-20, normalmente se van haciendo ajustes de producción, de demanda, de exportaciones, se van haciendo ajustes mes a mes, y como todavía estamos cerrando la campaña de 19-20, se hicieron ajustes en cuanto a eso y la producción aumentó de la campaña anterior 2 millones de toneladas. Y la exportación la aumentaron en 4 millones de toneladas. O sea, para la 19-20, que es la campaña que todavía en Argentina estamos vendiendo, la exportación aumentó 4 millones de toneladas. Esto no hace demasiado cambio a los números generales, por eso digo que le da una tendencia lateral a los precios de corto plazo, ¿sí? En nuestro caso, de ahora hasta enero. En cuanto a la 2021, el consumo mundial fue ajustado al alza, o sea, fue aumentado en casi 2 millones de toneladas, y el stock final lo bajaron en 1,3 millones de toneladas. Esto es levemente alcista, porque no estaría sobrando demasiada soja en cuanto a los stocks. La tendencia es lateral alcista, porque tampoco es un valor en cuanto a volumen demasiado alto, ¿no? Los datos los voy a pasar relativamente rápido, pues son un repaso de todos los meses, ¿sí? Bien, tenemos
cuanto a maíz, un stock final que ustedes están viendo, no sé si ven que hay muchos hilitos, cada silo es una campaña, ¿sí? El último silo que ustedes ven, que es el que tiene el 315, corresponde a la proyección de la campaña 2021. Y como ven, desde la campaña 16-17, el stock final de maíz, el stock final viene bajando y ahora está en 315 millones de toneladas. Tenemos la producción mundial de maíz en 1.163 millones de toneladas y el consumo en 1.160 millones de toneladas, o sea, están prácticamente iguales. El consumo de la 19-20 y la exportación mundial subió casi 3 millones de toneladas. Esto pongo alcista, pero no es un gran cambio. Fíjense que se consumen 1.160 millones de toneladas, o sea que casi 3 millones de toneladas no afecta demasiado a los inventarios, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo porque en sí es como que aumenta más la demanda, ¿no? Sin embargo, la producción no fue ajustada. O sea, no fue ni aumentada ni reducida, prácticamente no hubieron cambios. En cuanto a la 2021, la producción mundial fue ajustada a la baja. Quiero aclarar que en el 30 de junio se emitió el informe del USDA, también de este Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que habla de los stocks trimestrales de Estados Unidos, en donde ajustan, al 30 de junio, ajustan los stocks de Estados Unidos hasta creo que es hasta el 30 de mayo más o menos, y también el ajuste de siembra, de superficie de siembra de la campaña 2021, porque, digamos, al 30 de junio ya se completó la siembra de soja y de maíz en Estados Unidos, entonces ya, digamos, lo que se esperaba que se siembre, ya se sabe si se sembró o no se sembró. ¿Qué pasó? Hubo un ajuste en cuanto a la superficie sembrada y la producción mundial fue ajustada a la baja en 25 millones de toneladas. Casi todas las toneladas reducidas, digamos, en la producción mundial, tiene que ver con el recorte de área en Estados Unidos, pues se esperaba más área y fue recortada, y también los rendimientos potenciales. Esto hace que haya esta reducción de 25 millones de toneladas. Veamos que la producción global de maíz es de 1.163 millones de toneladas, o sea, 25 millones de toneladas no es que tenga un impacto tan grande, pero sí lo vimos en los mercados en que el mercado internacional de maíz subió y se estableció en un mejor nivel de precios. ¿Por qué es tan importante? Porque el recorte es de Estados Unidos, que Estados Unidos es el principal exportador mundial. Entonces, al ser el principal exportador mundial, puede afectar la provisión de maíz para los países que lo necesitan. Así que realmente tiene un impacto importante. En cuanto al consumo, fue ajustado a la baja, 3 millones de toneladas, no es demasiado, no afecta mucho, y el stock final mundial bajó en 23 millones de toneladas, lo cual es alcista y ustedes pueden verlo en esta progresión de los hilitos que van bajando en el tamaño, ¿sí? La tendencia para maíz es lateral alcista, o sea, no nos estaría sobrando demasiado maíz. Vamos a trigo. Fíjense que en trigo, al revés que los anteriores, tenemos un stock final mundial que viene en suba, ¿sí? Viene en ascenso, ya permanentemente, prácticamente todos los años sube un poquito, y estamos en un stock final global de 314 millones de toneladas para trigo. Tenemos 769 millones de toneladas de producción y 752 millones de toneladas de consumo, ¿sí? O sea, la oferta es mayor a la demanda. Se demandan 752 para el consumo de la 2021, mientras se proyectan producir 769. Vamos a decir que en el hemisferio norte la cosecha viene muy avanzada, ya prácticamente finalizada, o sea que este volumen, teniendo en cuenta que en el hemisferio norte es la mayor proporción, digamos, de trigo en el mundo, prácticamente está asegurado. Están faltando datos importantes que son la producción de Argentina y de Australia, que son los que producen en el hemisferio sur y están en curso, recién a fin de año van a cosechar. Así que la duda estaría en el volumen del hemisferio sur, pero por ahora todo lo que viene del hemisferio norte estaría asegurado en una buena cantidad.
¿Qué pasa? ¿Cuál fue el ajuste de este informe respecto al informe de junio? La producción mundial fue ajustada a la baja en 4 millones de toneladas. Fíjense que con una producción de casi 770 millones de toneladas y un stock final de más de 300 millones de toneladas, un ajuste de producción de recorte de 4 millones de toneladas no afecta demasiado. Es alcista, pero no es súper alcista. El consumo y la exportación mundial fueron ajustados a la baja en 2 millones de toneladas, lo cual es levemente bajista, y el stock final mundial bajó en 1 millón de toneladas. La verdad es que 1 millón de toneladas en 314 millones de toneladas no es demasiado importante. La tendencia decimos que es lateral alcista, pero ahora vamos a ver por qué es lateral alcista, porque estos números no ajustan demasiado en realidad al alza. El mayor stock global de granos. Vamos a ver algo. Acá lo que tenemos son los stocks finales mundiales de cada grano. Soja, maíz y trigo, ¿sí? Fíjense, esto es desde la campaña 96-97 hasta la proyección de la 2021. Fíjense que en las últimas campañas tenemos más de 700 millones de toneladas entre los 3 granos, ¿sí? Pero el stock final mundial de esta campaña, 725 millones de toneladas, es un stock proyectado a ser récord. Digo proyectado porque todavía está faltando, digamos, la cosecha de soja y maíz de Estados Unidos, la siembra y la cosecha de Argentina, Brasil, Uruguay y demás, y falta cerrar bien lo que es trigo también en el hemisferio sur. Así que es una proyección de la 2021. 725 millones de toneladas sería un stock final mundial récord entre estos 3 granos. Y la relación stock-consumo, como ustedes pueden ver, global, esto es juntando el stock de los 3 granos y el consumo mundial de los 3 granos, nos da 32%. ¿Qué quiere decir? 32% es un número muy alto, ¿sí? O sea, nos está sobrando más del 30% de lo que se necesita consumir y pasa al año siguiente, ¿sí? Entonces esto lo que hace es relajar el mercado de que el volumen de mercadería está y que no va a faltar. ¿Qué les marqué acá? Les marqué de 2007 a 2014, tuvimos relaciones stock-consumo entre 19 y 22%. Relación stock-consumo global de los 3 granos juntos, acumulando los 3 consumos y los 3 stock. De 19 a 22%, ¿sí? ¿Y por qué se los marco? Porque ahora van a ver el siguiente grafiquito. Esta es una proyección de la misma cantidad de años de precios en Chicago, ¿sí? Acá marqué con una barrita verde cuando los precios empezaron a subir, que es cuando la relación stock-consumo era del 22%, y acá tenemos una barrita roja, que es cuando los precios empiezan a bajar, que es cuando la relación stock-consumo empieza a subir por encima del 24%, voy a ir atrás, 22%, del 19 al 22, ¿sí? Acá arrancan a subir la relación stock-consumo en 19%, y empiezan a bajar los precios a partir del 22%, ¿sí? Si alguien no entiende muy bien esto de la relación stock-consumo, pregunte, es el momento de preguntar, porque es una relación muy sencilla, pero hay que entenderla para ver el impacto que tienen los precios, ¿sí? Así que cualquier pregunta que quieran, manden ahí, levanten la manito, pregúntenle a Juan y la aclaramos, ¿sí? Si no, doy por entendido que se entiende la relación stock-consumo. Fíjense, en este paréntesis que yo les marco con estas barritas verde y roja, tenemos estas relaciones de stock-consumo entre 19 y 22%. Fíjense que los precios se mantuvieron, en el caso de soja, entre 440 dólares y 600 dólares. Tuvimos picos de 600, no es que estuvo mucho tiempo, y estamos hablando de los precios en Chicago, ¿sí? Sin retenciones ni nada. Entonces, de 440 a 660 dólares la tonelada. Ahora, una vez que pasamos del 22% en adelante, tenemos que los precios bajaron de 400 dólares hasta mínimos de 290 dólares en Chicago, ¿sí? En Chicago hicieron precios de 290 dólares. Después tenemos el caso de el maíz. Fíjense que en maíz tenemos una situación parecida.
en este bracket, digamos, entre el 2007 y 2014, tuvimos estas relaciones stock-consumo ajustadas, en donde los precios de maíz viajaron desde 200 a 315 dólares la tonelada. Nada más para que se les haga agua a la boca, imagínense un maíz de 300 dólares a nivel local, ¿no es cierto? Ya un maíz de 160 hoy para nosotros sería la panacea, así que imagínense valores entre 200 y 300 dólares. Quiero aclarar que esto se relaciona también con que a partir de 2010 y ya en 2011 empieza a aumentar la cantidad de plantas de etanol en Estados Unidos y empieza a utilizarse mucho maíz para producir etanol. Así que la demanda de maíz subió en gran manera y eso hizo que todo lo que se produjera de maíz se consumiera y entonces no quedara demasiado stock, ¿sí? Quiero que se vaya entendiendo por qué esta dinámica. Ahora, ¿qué pasa? La producción siguió aumentando y el consumo no siguió aumentando al mismo ritmo. Entonces, a partir de 2014 tenemos una caída de precios en donde tenemos valores desde 110 hasta 200 dólares la tonelada de maíz en Estados Unidos, ¿sí? Ahora quiero que vean este dato curioso que tiene que ver con, a ver si uno más, ahí está. ¿Qué pasa si, esto yo ya se los mostré en otra ocasión, en otro de los talleres, pero lo actualizamos para este mes? ¿Qué pasa si al stock consumo le quitamos China? ¿Qué pasa si sacamos a China de la ecuación, no? Les voy a comentar que desde 2018 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tienen el dato del mundo y abajo el dato del mundo menos China. Claramente tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde Estados Unidos dice, ¿qué pasa si sacamos a China de la ecuación? ¿Se cae el mundo? ¿Se cae la oferta? ¿Se cae la demanda? ¿Qué pasa? Entonces lo ponen bien explícito, es un mensaje bastante claro, digamos, para el mercado de granos. Entonces, ¿qué pasa si sacamos a China del stock final? Sacamos todo el stock final que tiene China y sacamos todo el consumo que tiene China. Las dos cosas son importantes. Fíjense que soja de una relación stock-consumo del 26% pasa a 27%. ¿Qué quiere decir? Que aumenta más el stock que el consumo, ¿sí? Porque si la relación stock-consumo da un poquito más, quiere decir que hay más stock que consumo. Claro que estamos sacando el jugador principal del mercado de soja, pero no aumenta tanto la relación stock-consumo, aumenta de 26 a 27. O sea que el consumo de soja en el mundo es importante, aparte de China. Fíjense ahora lo que pasa en maíz. De 27% la relación stock-consumo baja a 14%, ¿sí? ¿Y por qué del 27% baja al 14%? ¿Por qué creen que pasa esto? A ver si alguien se anima a comentar esto. ¿Qué querrá decir? Que la relación stock-consumo de maíz con China, el consumo y el stock da 27% y sin China da 14%. ¿Quién se anima? A ver. Vamos a regalar un caramelo para el que se anime. Nicolás Falcinelli dice, porque China tiene mucho stock de maíz y trigo. Exactamente, ya me contestó por los dos granos que tienen esta realidad. China tiene un gran stock de maíz y de trigo que hace que los inventarios, que los balances del mundo se vean sobrecargados, ¿sí? ¿Y por qué digo sobrecargados? Porque este trigo y este maíz que tiene China, este gran stock de trigo y de maíz, son para China. O sea, China no exporta granos, ¿sí? Exportan informática, pero no exportan grano. Todo el grano que tiene es para su propio consumo. Entonces, quiere decir que tanto el maíz como el trigo no están disponibles para el resto del mundo, ¿sí? Entonces, fíjate que si sacamos el stock y también el consumo de maíz, que es enorme el consumo de maíz de China, queda la relación stock-consumo en 14%. Esto hace que sea tan sensible la balanza a un recorte, como lo dijimos hace un rato, de, por ejemplo, 22 millones de toneladas en
Estados Unidos, porque sí es importante Estados Unidos a la hora de exportar, es el principal exportador de maíz del mundo, entonces ahí juega, digamos. Y en cuanto a trigo, lo mismo, vemos que de 42%, que es una relación stock-consumo enorme, baja a 25%. Sigue siendo una relación stock-consumo cómoda, siempre decimos que cuando es 25% o más, es una relación bastante cómoda porque digamos que si llegara a ocurrir que falta algo en el mundo, tenemos un cuarto, o sea, 25%, un cuarto de lo que el mundo consume está guardadito en los almacenes del mundo. Así que 25 no es bajo, como el 14 de maíz, pero sí nos muestra que China tiene gran cantidad de ese gran stock de trigo que hace que la balanza quede a la baja, ¿no? Mari, Bien, sí. Martín hace una consulta, pregunta, ¿por qué los precios tienden a la baja cuando China no compra a Estados Unidos? Claro, cuando China no compra a Estados Unidos, lo que tiene, por ejemplo, lo que no le compra a Estados Unidos se lo compra a Brasil, ¿sí? Yo no lo puse acá para no sobrecargar la presentación, pero cuando aumentan las exportaciones de un competidor de Estados Unidos, por ejemplo Brasil, los precios en Chicago se resienten, porque quiere decir que es volumen que no le compran a Estados Unidos, sino que le compran a Brasil. Entonces, si bien la demanda aumenta, porque se está pidiendo, se está comprando, pero no al mercado concentrador de granos. Recuerden que Chicago es el mayor operador en el mercado de granos. ¿Por qué? Porque tiene mucho grano para vender, pero también porque hay fondos especulativos, que ya vamos a ver en qué situación se encuentran los fondos especulativos ahora enseguida, que son los que apuestan a la suba o a la baja, y la suba o la baja sobre Chicago. Y Chicago, digamos, cotiza según la demanda que haya en Chicago, no en Brasil. Entonces, cuando no le piden a Estados Unidos o hay una amenaza de que no le van a comprar a Estados Unidos, ¿qué dicen? Listo, baja la demanda de soja. ¿Mm? Así que no sé si está aclarada la pregunta, cualquier cosita me repregunta, digamos, pero tiene que ver con cuál es el mercado formador de precios, que es Estados Unidos. Final, Mari, sí, sí, perdón, termina. sí, sí. No, Ah, digo, al final la demanda, si aumenta la demanda global, aunque sea desde Brasil, lo mismo tiende a traccionar a la suba de los precios. Lo que pasa es que la suba más importante se da cuando la demanda es sobre Chicago y después se derrama también a Sudamérica. Ahora sí decimos. Guillermo quiere hacer una aclaración. Guillermo García, si querés hacerla personalmente vos, va a ser mejor. Si no, la digo yo, no hay problema. A ver, Guillermo. Sí, te escuchamos. Si no la digo yo, capaz que no puede. Conectar el Hola, audio. hola, ¿se escucha? Sí, 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 en las últimas semanas China compró de Estados Unidos maíz, que fue un dato de las noticias en el reporte semanal que fue muy inesperado, y hoy salió algunas noticias hablando de que Sinograin había detectado en los stocks de China maíz de mala calidad, por lo tanto eso está obligando a recomprar a pesar de tener altos stocks. bien, muy bueno el aporte, Guillermo. China es en el mundo el principal consumidor de maíz es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor, productor y exportador mundial de maíz. Y el segundo gran consumidor y productor de maíz mundial es China. O sea, no consume tanto como Estados Unidos, ni produce tanto, pero es el segundo en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos, si China encuentra que ese gran stock, ustedes vieron que baja del 27, acá está, del 27 al 14%, o sea que hay un gran stock de maíz en China. Si ese stock está mal almacenado, se perdió, no existía en realidad, porque no se cree demasiado tampoco en los datos de stock, digamos, de aportados por China, bueno, pega en el mercado, porque dice, están saliendo a comprar, pero esta compra que están haciendo
es un poquito de lo mucho que pueden llegar a comprar. Ahora es cierto que hay otro componente en este dato que vos comentás, Guillermo, y tiene que ver con que el precio internacional de maíz estaba, ahora subió un poco, pero estaba convenientemente bajo. Sin embargo, China, a nivel interno, manejan sus precios. Ellos tienen precios protegidos, digamos. Hay un precio mínimo de maíz en China. Y vos sí o sí, si vas a comprar maíz chino, tenés que pagar ese valor, ¿sí? Entonces, en la medida en la que la tonelada de maíz chino es cara para, qué sé yo, para producir etanol, para producir, digamos, harina, para producir lo que fuera, para usar como forrajero, en la medida que es más caro comprar tu maíz y es más caro comprar afuera, el gobierno chino, a pesar de ser proteccionista, también protege los buenos negocios. Así que levanta el permiso para decir, no, muchachos, salgan a comprar, compren burlanda, compren etanol, compren maíz afuera porque es conveniente, o sea, los márgenes cierran súper bien. Recuerden que estábamos en un valor de maíz muy bajo. Así que puede ser que tengan el maíz en malas condiciones, pero también tienen un valor internacional que les cierra más que el precio interno, ¿sí? Esto lo escuché en una charla que escuché el otro día, que era con un agregado de China, que explicaba esto de los precios internos, es decir, el gobierno protege, pero cuando hay márgenes que cierran, el permiso se da para salir a comprar afuera porque definitivamente es conveniente hacerlo, ¿no? Así que tenemos esos dos componentes que ayudan a esta suba de precios que vimos el otro día. Bien, vamos a... Se me pierde la... Ahí está. Bueno, acá tenemos justamente la posición de los fondos de inversión. Yo hace un ratito les comentaba que en Chicago es donde se concentran el mayor volumen de operaciones, no solo de mercadería física, sino también a nivel especulativo. A nivel especulativo son estas personas que apuestan con compras o ventas para pensando que los precios van a subir o van a bajar, ¿no es cierto? Cuando los fondos de inversión se posicionan, esto siempre lo repasamos a modo de ejercicio, ¿sí? Cuando los precios de estos fondos de inversión se posicionan en el lugar del comprador, quiere decir que compran la mercadería hoy porque creen que la van a poder vender más adelante más cara y captar esa diferencia de precios, ¿sí? Si se compra mucho hoy, posiblemente se esté apuntando a un crecimiento de precios y a vender ganando diferencia de precios. Cuando, por el contrario, estos fondos de inversión se posicionan en el lugar de las ventas, ¿sí?, de los vendedores, quiere decir que están vendiendo mercadería hoy que creen que van a volver a comprar mañana a un precio más bajo. O sea que cuando se posicionan en el lugar del vendedor, están más bien apuntando a una baja de precios. Si ustedes se fijan, esto que yo les muestro en el gráfico es la diferencia entre las compras y las ventas. O sea, hay una cantidad de especuladores que están comprando y una cantidad que están vendiendo. Una cantidad de contratos comprados y otra cantidad de contratos vendidos. Cuando vos haces la resta, te da si son más los que están los contratos comprados o los vendidos. Ahí tienen el cero, la línea del cero. Fíjense que el verde, que es el que corresponde a maíz, desde enero prácticamente viene en el lado vendido, ¿sí? O sea, tendiente a la baja, digamos, ¿sí? Apostaron mucho con ventas, y llegaron a una posición récord de posiciones vendidas, ¿sí? Súper vendidos estaban, que es el piquito para abajo que ustedes están viendo. ¿Qué pasó el otro día? Dos cosas, se recorta el área de siembra en Estados Unidos, se recorta la expectativa de cosecha 2021, de cosecha récord de maíz en Estados Unidos, y sale, como decía Guillermo, estas compras de China, este rumor de que, bueno, de que van a haber compras de parte de China, sea por precio, sea por stock, por lo que fuere, y entonces, y además, los fondos de inversión estaban súper vendidos, como demasiado vendidos, entonces cierran posiciones, se dice que cierran posiciones, o sea, salen de la venta, y esto hace que suba, porque tienen que salir comprando. Y esto hace que la posición vendida ya esté menos vendida, ¿sí? Por eso ven el verde para arriba, pero todavía está debajo de cero. O sea que todavía están vendidos, pero no tan vendidos, ¿sí?
Ahora, si miramos la de soja, que es la roja, ya a partir de mayo empezamos a ver, o sea, ya desde marzo se posicionó en la parte de los comprados, como quien apunta a la suba, ¿sí? Pero a partir de fin de mayo, principio de junio, empezó a apostar más a la suba, ¿sí? Tiene que ver también con que hubieron ajustes en las compras, las ventas, en los pedidos hacia Estados Unidos, en que no va a ser tan récord la siembra y demás. Y por otro lado, tenemos el trigo, que está bastante cerca del neutro, arrancó el año en comprados y ahora está en vendidos, pero está ahí, cerquita de cero. O sea, está en una situación neutra. En verdad, el trigo históricamente está acostumbrado a estar para abajo, abajo del cero, ¿sí? Porque, bueno, es el cereal más atomizado se produce en todo el mundo y por esta cantidad de stock que decimos que hay a nivel global. Así que no estaría tan mal en esa posición vendida porque está muy cerca del cero, ¿sí? Este gráfico es bastante feo, no es simpático, así que si alguien tiene una pregunta al respecto o algún aporte, bienvenido sea. Es más bien para decir, bueno, en el caso del maíz es el que está más apuntando a la baja, pero con una recuperación a la suba. La soja es la que más están apostando a la suba en este momento, en el corto plazo, y el trigo está lateral, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a los precios, ¿sí? Precios de la 2021. En el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se proyectan precios promedio para el productor estadounidense. Como diciendo, a ver, ¿cuánto el productor estadounidense va a cobrar por su cosecha 2021? En el caso de trigo, el informe de julio dijo que iban a cobrar en un promedio 169, 170 dólares la tonelada de trigo. Recalquemos que este valor es el valor del productor. O sea, no es un valor sin retenciones, por supuesto, y no es el valor de exportación, sino el valor que tendría el productor estadounidense. Entonces tenemos 170 dólares para el trigo, 132 para el maíz, y 312 para la soja. Ahora, si a este precio de Chicago para el productor le quitáramos retenciones como para argentinizar, digamos, este precio, o sea, le restamos en la proporción de las retenciones, que es 12% para trigo y maíz y 33% para soja, nos queda que los 170 o 169 dólares de trigo se transforman en 145 dólares, que los 132 de maíz se transforman en 116 y que los 312 de soja se transforman en 209 dólares. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos los precios futuros de nuestro mercado a término según el cierre de ayer, el precio de enero, Rosario trigo, de abril 2021 maíz y de mayo 2021 soja, para ver qué pasa la campaña que viene, tenemos un trigo de 170 dólares, un maíz de 130 dólares y una soja de 220 dólares. No son precios que nos encanten, pero fíjense que en el caso del trigo, Chicago sin retenciones está a 25 dólares por abajo del precio nuestro, ¿sí? Maíz sin retenciones está a 14 dólares por debajo y soja sin retenciones en Chicago está 11 dólares por debajo. O sea, podemos llegar a pensar que Argentina está pagando más en el futuro que lo que se espera que le van a pagar al productor estadounidense. No sé si se entiende esta relación, es para relacionar los valores que recibiría el productor estadounidense y el productor argentino, ¿sí? Considerando las retenciones, si no consideramos retenciones son prácticamente iguales, menos la soja, que claramente 312 dólares es mucho más que 220, pero teniendo en cuenta el 33% de retenciones, el equivalente en el caso de soja a 209 dólares, ¿sí? Esto es para prestar atención, para decir, bueno, ¿qué quiere decir? Que Argentina tiene presión bajista para emparejarse con Estados Unidos, o que Estados Unidos tiene presión alcista para emparejarse con Argentina. Puede ser de los dos lados, ¿sí? Pero más que nada yo diría
que estos valores publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tienden a un piso y de acá tienen un espacio para recuperar. Es lo que mi análisis dice, ¿no? Pero también que hay una amenaza más grande para trigo que para el resto, de que podría llegar a haber un recorte mayor de precios, lo cual a nivel local no creo que ocurra, más que nada por la situación que tenemos de siembra muy ajustada en cuanto a humedad, ¿no? Y acá les muestro un poco la evolución de los precios, ¿sí? La evolución de los precios de la cosecha que viene. Fíjense, en el caso de soja tenemos los precios de mayo 2021, en donde arranca la cotización desde marzo, ¿sí? Desde marzo de este año tenemos ya la cotización de mayo del año que viene. Fíjense que la tuvimos en $220, en $215, fue por viajando entre 212 y $222. Hoy está en $220. O sea, nunca salió de ese rango, un rango de precios muy bajo, ¿sí? Rango de precios muy bajo que no creemos que pueda llegar a ser perforado. O sea, definitivamente no hay ventas cuando el valor está en 220 o menos. Así que no creemos que vaya a bajar mucho más de eso, a pesar de que el equivalente, como lo vieron recién en Estados Unidos, da menos. Si vemos maíz abril 2021, tenemos que se estabilizó desde enero, cotiza ya desde enero de este año, para abril del año que viene, estuvo en $140 mucho tiempo hasta que en abril empezó a perder precio y hoy ya está levemente recuperado en $133 abril del año que viene, lo cual lo vemos como un valor dentro de todo interesante para poder cubrir algo de precio, por lo menos aquellos a los que la cuenta le dé una renta a partir de $130. Sí, estaría interesante poder cubrir algo de ese precio. Al final podemos hablar un poquito más en profundidad de las coberturas. En cuanto a trigo, vemos que enero, Rosario 2021, lo tenemos desde enero de este año, ya cotizaba enero del año que viene. Y bueno, estuvo en torno a $170 un tiempo, después bajó a valores de $160, llegó hasta $159 de mínimo, y ahora está recuperado en torno a $170. Creemos que 170 es recién un valor para empezar a pensar en cubrir precio y tener muy en cuenta la cosecha del año que viene, porque no todos los lotes tienen la misma seguridad de cosecha. Bueno, una vez dicho todo lo anterior, que tiene más que nada para ponernos en contexto de qué pasa con los precios y qué pasa con las tendencias a nivel internacional, si hay una duda al respecto de eso, la pueden hacer, si algo les quedó medio colgado en este rato, la pueden hacer, y arrancamos con la segunda parte de la charla. Así que si hay alguna dudita, los escucho. De lo contrario, comenzamos. Ahí se ingresa Marcela. Bueno. Bueno, vamos a hablar de competitividad exportadora de Argentina. La competitividad se mide desde distintos puntos, ¿sí? Se mide desde la logística, la distancia que tiene Argentina respecto a sus principales competidores, se mide desde los precios de exportación que tenemos y también se mide desde el tipo de cambio con el que nosotros estamos manejándonos. Así que vamos a ver un poco estas tres principales cosas, estos tres principales aspectos de la competitividad. Pensé que se me trabó acá. Ahí. Bien. Vamos a arrancar por la parte más fea, porque es como la más fría, ¿no? Que habla de las monedas. En esta parte, el que no comprenda demasiado, le pido que levante la mano, que interrumpa, porque es un tema que no es muy simpático tampoco, pero muy importante para comprenderlo. Fíjense, ¿qué monedas pusimos acá a la vista? Tenemos el dólar. El dólar tiene una relación con una canasta de monedas, eso es un índice dólar, ¿sí? No es el valor del dólar estadounidense, sino es la fortaleza que tiene el dólar, ¿sí? Frente al resto de las monedas. Después, el euro
lo contrastamos al dólar, el real lo contrastamos al dólar, el peso argentino y el rublo ruso también lo contrastamos al dólar. ¿Por qué ponemos el real? Porque Brasil, Argentina y Estados Unidos son los principales productores y exportadores de maíz y de soja, el peso porque es nuestro peso, y el rublo ruso porque son los principales exportadores de trigo, ¿sí? O sea que necesitamos saber qué pasa con Rusia porque están compitiendo con nosotros. Fíjense, el dólar en Estados Unidos, esta tirada que ustedes ven es de un año, ¿sí? O sea, es desde julio del año pasado hasta este julio, hasta ahora. Lo que vemos en cuanto al dólar de Estados Unidos es que está levemente por debajo de lo que estaba el año pasado. ¿Ven este pico que hace acá? Este pico que hace al alza el dólar estadounidense tiene que ver con el momento en el que se declara la pandemia y todos los mercados se desestabilizaron y una corrida de fondos de dinero que se fueron al oro, se fueron al dólar, se fueron a refugiar. Entonces esto hizo que el dólar se fortaleciera, pero fue, digamos, un espejismo, una situación de un momento, un pico del momento, y después ya tendió a estabilizarse. Ahora, cuando se estabiliza, lo que ocurre es que baja y se debilita más que lo que era el año anterior. ¿Qué pasa cuando el dólar estadounidense se debilita? Quiere decir que es una moneda más competitiva para comprarle a Estados Unidos. Quiere decir que el dólar estadounidense no está tan caro, digamos, no está tan fuerte, entonces la gente que le compre a Estados Unidos le es relativamente más barato que el año pasado comprarle. O sea que un dólar débil generalmente ayuda a una suba de las materias primas. ¿Por qué? Porque vos podés pedir más precio porque el dólar está proporcionalmente más barato, ¿sí? Aquí un dólar débil nos está colaborando a una suba de precios en este caso. No mucho más débil que el año pasado, pero sí tiene un rango menor. Fíjense ahora el euro. El euro frente al dólar se revaluó, ¿sí? Cuando la curvita va hacia abajo, quiere decir que proporcionalmente, digamos, está más fuerte el euro que el dólar, ¿sí? Por eso la curvita va hacia abajo. Así que el euro, mejor dicho, está fortalecido. Si el euro está fortalecido, quiere decir que está proporcionalmente más caro el euro que el dólar. Y esto hace que la competitividad exportadora de la Unión Europea sea inferior a la de Estados Unidos, ¿sí? Tiene una moneda más fuerte y por eso es más caro irles a comprar a ellos. Entonces, si tengo que elegir, por ahí me quedé con Estados Unidos y no con Europa. Que Europa es más importante en trigo, principalmente. Si vemos el real de Brasil, vemos que está mucho más alto, tuvo una gran devaluación este año, el real, tuvo un pico devaluatorio en el momento de inestabilidad por la pandemia, y después se acomodó, pero no obstante eso quedó un escalón más arriba que el año pasado. O sea, que a quienes le van a comprar a Brasil, le es proporcionalmente más barato porque el real está, digamos, con el mismo dólar puedo comprar más cantidad de reales, ¿no? Así que bueno, me conviene más comprarle por la moneda devaluada. Si vemos el rublo, que está abajo, que es la moneda rusa, también tuvo un pico devaluatorio en el momento de declaración de pandemia, y después se acomodó hacia abajo, pero quedó también un escalón más arriba. O sea que el rublo está devaluado y también es proporcionalmente más barato, ¿sí? Si Rusia compite con Europa para vender trigo, fíjense que Rusia está mejor posicionado que Europa para exportar trigo, porque la moneda de Rusia está devaluada mientras el euro está revaluado, ¿sí? Está más caro el euro que el rublo y, digamos, me va a ser mejor negocio comprarle a Rusia. Bueno, si ustedes se fijaban en el nivel de exportaciones esperado para Rusia y para Europa, para la 2021 van a ver que va bajando el volumen que esperaba exportar Europa y va aumentando el volumen que espera exportar Rusia, porque es más competitivo Rusia que Europa. ¿Por qué dejé el peso argentino para el final? Porque quiero que vean la diferencia de las curvas, ¿sí? Por eso les muestro estas curvas, que son feas, pero necesarias.
Fíjense, la curva del peso argentino, si bien apunta a una devaluación, porque se devalúa permanentemente nuestra moneda, la curva es muy diferente a la curva del real, del rublo, del euro, del dólar. Es muy distinta la curva. Es una curva que va como con una pendiente constante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está demostrando? A ver si alguien se anima a hacer algún aporte en esta parte. ¿Qué creen que muestra esta diferencia en picos? No hay picos, se observa una curva constante de evaluatoria. ¿Qué creen que es esto? A ver si alguien se anima a aportar. ¿Se animan? Es feo este tema. Mari, perdón. Sí. Carlos Guida aclara de evaluación dirigida. Guillermo García Cepo. Guillermo Vergero, tipo de cambio controlado. Exactamente, todas esas. Todas son correctas, como decían en los multiple choice. Todas son correctas. Habla de eso, ¿sí? Habla de una devaluación controlada, ¿sí? Del cepo. Está sonando mi teléfono, pero no lo voy a atender, así que no se preocupen. Todo esto habla de una devaluación controlada y por eso es que tiene esta curva, ¿sí? Que no refleja los movimientos del mercado, no refleja el impacto real de la situación macroeconómica en la moneda argentina, ¿sí? Adriel también aclara intervencionismo, por las dudas. Exactamente. Sí, 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 sí. Es eso. Cepo, intervencionismo. Bien. Vamos a resumir lo anterior, ¿sí? Como yo sé que no les gustaron esos gráficos, se los pongo más lindo acá, con muñequitos y todo, ¿eh? ¿Qué es lo que significa lo que acabamos de decir? Por ejemplo, en el caso del rublo ruso, en el 2019 estuvo en un promedio de 65 rublos por dólar. O sea, yo tenía un dólar y a cambio me daban 65 rublos. Este año, después de la devaluación grande, se estabilizó en 71,4 más o menos rublos por dólar. O sea que hoy voy con un dólar y me dan 71,4 rublos. Quiere decir que si el trigo vale más o menos lo mismo, me va a salir en dólares proporcionalmente menos. En cuanto al euro, el año pasado estuvo estabilizado en más o menos, porque hay picos, va y viene, ¿no? Pero yo tomé un precio más o menos, 91 centavos de euro por dólar, y este año 88 centavos de euro por dólar. Quiere decir que voy con un dólar y me rinde 88 centavos de euro, o sea, me rinde menos, ¿sí? Por eso es que proporcionalmente Europa está más caro. Ahora, en cuanto al real, el año pasado estuvo en 4 reales por dólar y este año 5,4 reales por dólar. Es una devaluación muy importante para Brasil, ¿sí? Me rinde mucho más hoy el dólar en Brasil que el año pasado. En cuanto al peso argentino, de 45 pesos por dólar, que en realidad no es un promedio porque arrancamos con 20 y pico de pesos, terminamos con 50 y pico de pesos, o sea, no es un promedio, es un valor en cuando empezó, digamos, a desestabilizarse el peso, elegí 45 y este año, hasta ayer estábamos en 71,2 pesos el dólar, ¿sí? Ahora bien, como esto no nos habla mucho de nuestro peso argentino y la competitividad exportadora, vamos a ver una relación más que es muy interesante. ¿Qué relación tenemos con Brasil? ¿Por qué? Porque Brasil, digamos, exporta soja y maíz y porque Brasil nos compra trigo. O sea, en los dos sentidos es importante saber cómo está el peso argentino respecto al real. Fíjense, el año pasado con 14 pesos comprábamos un real. Este año un real nos sale 13 pesos. O sea que el real está este año más barato para Argentina que el año pasado. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué este año a nosotros nos es más barato comprar un real que el año pasado? ¿Qué creen que es eso? A ver, si alguien se anima.
¿Qué me pueden decir? Romina Borré aclara, se evaluó más el real que el peso. Exacto, exactamente. Agustín Ferrero, Brasil devaluó más fuertemente y nosotros en menor medida. Exacto. Guillermo García, igual, mayor devaluación en Brasil. Exactamente, exactamente. Vieron que por eso es que nosotros cuando vemos, si yo les digo, el año pasado con 45 pesos comprábamos $1 y este año necesitamos 70 pesos para comprar $1, devaluamos un montón. Pero cuando lo contrastamos con una moneda que tuvo una devaluación natural, digamos una devaluación que siguió los movimientos del mercado, como Brasil, ahí vemos que en realidad estamos con un atraso cambiario, ¿sí? Ahí vemos que devaluó más Brasil proporcionalmente que Argentina, por eso este año nos sale a nosotros más barato el real que el año pasado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir también esto? Que el real de Brasil les rinde menos con Argentina. O sea que con un real me pueden comprar menos pesos que el año pasado. O sea, para comprar trigo estamos un poco menos competitivos que el año pasado. O sea, que posiblemente, si tienen mejor oferta de precios de otros destinos, posiblemente puedan elegir otros destinos siempre que la relación de precios convenga por la logística y demás, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué es importante esto de las monedas? Pasamos a la logística. Si hay alguna cosita más de las monedas que me quieras decir, Juan, decímela y pasamos a la logística. Mari, Carlos Guida había hecho una aclaración importante. Carlos, si querés habilitar el micrófono y decirla vos mismo. Dale. Una aclaración anterior, Carlos, si querés. Te escucho, Carlos. No tiene micrófono, Carlos. No tiene micrófono. Voy a apagar el teléfono porque después se escucha. ¿Ya volví? Te la hago yo, Mari, porque no le funciona el micrófono. Había aclarado, estaba justo explicando, por eso no te interrumpí. Él había aclarado que habría que comparar con tasa de evaluación de cada país, es decir, con la tasa de inflación interna de cada país, todo lo que vos comentaste antes. Bueno, en cuanto a la tasa de inflación, nosotros, ¿qué pasa? Argentina tiene una particularidad, que tiene que ver con qué. Tenemos tasa evaluatoria y tasa de inflación, y generalmente van muy acompañadas, o sea, nosotros si el dólar sube, como decimos nosotros, que no decimos que el peso baja, sino que el dólar sube, pero en verdad significa que el peso se devalúa, generalmente va acompañado con una tasa inflacionaria. En el caso de Brasil, por ejemplo, que es el caso que conozco más de cerca, no tiene el mismo sistema. O sea, en Brasil, por ahí estás teniendo una devaluación del 30%, del 40%, y estás teniendo una inflación del 5%. O sea, no hay un ligue, o sea, la gente en Brasil piensa en reales, no piensa en dólar, ¿sí? O sea, la moneda del real es relativamente fuerte porque, digamos, el brasilero está pensando su sueldo en reales, no en dólares. Entonces, no hay una correlación en cuanto a la tasa inflacionaria y el tipo de cambio en el caso de Brasil. En el caso de Rusia estamos más o menos parecidos. No tenemos las tasas de inflación de todos los países, pero también tiene que ver con que Argentina prácticamente es directamente proporcional la tasa evaluatoria respecto de la inflación, mientras en los otros países no es tan así. No sé si quiere hacer, Guida, algún otro aporte al respecto, pero en general tenemos una realidad macroeconómica muy diferente que tiene que ver con la inestabilidad que hace que Argentina tenga una correlación tan fuerte entre el tipo de cambio y la inflación. Viviana hace una aclaración. Inflación estimada Brasil este año 2,5%. Exacto, es muy baja respecto a lo que es en Argentina, ¿no? O sea, como te digo, nosotros podemos decir que tenemos una devaluación del 50% y una inflación del 50%. En Brasil pueden tener un 40% de devaluación y un 2-3% de inflación. Está correcto. Eso hace también que los precios de los granos no suban demasiado en reales,
y es lo que hace que bueno, cuando cambia el tipo de cambio, hay un cambio en Brasil, bueno, las ventas son tremendas, porque no hay una correlación con la inflación interna. Bueno, la parte logística. Lo puse así porque me pareció más gráfico, pero bueno, vieron cómo es, son muchos colores, así que capaz que se mareen. De los grafiquitos de recién ahora venimos a una lluvia de colores. Tenemos tres zonas fundamentales a la cual se destinan las exportaciones, ¿sí? Las exportaciones de trigo, de maíz, de soja. Estos destinos son África, la región de África, Europa y Asia, ¿sí? O sea, está agrupado por continente. Entonces tenemos, ¿cuánto vale llevar mercadería desde Estados Unidos, desde el Golfo de México, ¿sí? Vamos a aclarar que la mayor cantidad de cosecha de Estados Unidos sale del Golfo de México. El Golfo de México, no sé si se ve la flechita, pero es esto que estoy marcando, ¿sí? Muy poca mercadería, pero también sale mercadería desde el Pacífico, ¿sí? Que es desde la costa oeste de Estados Unidos. Pero en general la mayor cantidad sale por el Golfo, que es que lo traen a través del Mississippi en Estados Unidos. Entonces, estos valores que yo le voy a dar son desde el Golfo de México en Estados Unidos, desde el puerto de Paranaguá en Brasil y desde el puerto de Buenos Aires en Argentina. ¿Cuánto vale la tonelada exportada a África desde el Golfo? ¿Cuánto vale el flete marítimo? Vale $24 desde el Golfo de México hasta África. Mientras, desde Paranaguá vale 16,8, o sea, casi $17. Bastante menos desde Brasil. En Argentina, sin embargo, estamos en 23,6, o sea, apenas un poquito menos que Estados Unidos, ¿sí? Esto para los destinos de África, que como estamos viendo lo tenemos acá el continente. Después, obviamente, será distinto, no es lo mismo ir a Sudáfrica que ir a Egipto o a cualquiera de los otros, Nigeria, los países de más del norte, ¿no? Pero en general la zona de África está más competitivo Brasil que Argentina, y Argentina un poco más que Estados Unidos, ¿sí? Los destinos de Europa, ven que tenemos Europa acá arriba, ¿sí? Fíjense. A Estados Unidos le sale transportar la tonelada $20,25. Estos son datos del Ministerio de Agroindustria ahora al 1 de julio. $20,25 la tonelada. Mientras Brasil tiene un precio de casi $19 la tonelada, o sea, es un poco menos. Yo esto lo entiendo hasta por ahí nomás porque me llama la atención que Brasil salga menos. Estimo que por alguna razón puede llegar a ser más barato transportar a Europa desde Brasil que desde Estados Unidos. Tal vez tenga más que ver con una cuestión de tipo de cambio, pero debería ser más barato para mí Estados Unidos por una cuestión de cercanía, ¿no? Y Argentina, $25. O sea, claramente Argentina está más caro que los tres. Es el menos competitivo de los tres para el flete marítimo a la Unión Europea. Cuando vamos a Asia, a los destinos de Asia, que son todos este grupo de países que tenemos por acá, tenemos que el flete marítimo desde el Golfo de México en Estados Unidos es de $38 la tonelada, mientras desde Brasil es de 31,6 y Argentina 37. O sea, nuevamente Brasil es el más competitivo de los tres, le sigue Argentina y luego Estados Unidos. Pero acá agregué un precio más que tiene que ver con el Pacífico Norte de Estados Unidos, que son $20,5, ¿sí? O sea que desde el Pacífico Norte, que es la costa oeste de Estados Unidos, yendo por el otro lado, es más económico importar mercadería desde Estados Unidos y no desde Brasil ni desde Argentina. La diferencia, por supuesto, va a ser el valor de la tonelada puesta en el puerto del oeste de Estados Unidos, porque vas a tener un flete de tierra mucho más alto, porque no hay barcazas para ese lado, pero bueno, la producción que puede salir por ahí a un buen precio, seguramente va a llegar a Asia, a un menor costo de flete, ¿sí?
Si se entendió esto, vamos a ver que Argentina, en cuanto a costo de fletes, es la menos competitiva de todas, ¿sí? De los tres principales destinos, por lo menos, que es de los tres principales orígenes, perdón, por lo cual nosotros tenemos que competir claramente con precio. Y eso significa que tenemos que recortar el precio de nuestros granos para que al final, pagando flete y todo, te salga o te convenga más comprar la Argentina versus Brasil o versus Estados Unidos. Si hay alguna duda con respecto a esto, y si no, seguimos. Acá tenemos los precios, ¿sí? ¿Qué pasa con la cuestión de precios? Tenemos los tres principales destinos para soja. Fíjense, esto lo saqué del International Grain Commitments, que es la Comisión Internacional de Granos. ¿Sí? Ellos tienen publicados los valores internacionales de los principales orígenes de mercadería del mundo. En este caso, de soja tenemos hoy un FOB, un precio FOB. Recordemos que el precio FOB es el precio puesto sobre el buque. O sea, la mercadería puesta sobre el buque ya internacionalizada. Una mercadería que ya está lista para ir, ya no es más argentina, ya es internacional. ¿Sí? Puesta sobre el buque, entonces, el precio FOB, Golfo de México de soja, está en $359 la tonelada. Brasil, Paranaguá, $368 la tonelada. Y Argentina, Buenos Aires, $353 la tonelada. En este momento, el FOB de Argentina para soja es el más bajo de todos, o sea, el más competitivo de todos. Recuerden lo que les comenté respecto al flete. Si Argentina tiene un precio menor internacional, compite con los otros destinos ya mejorando la relación para poder cubrir la diferencia del costo de flete, ¿no? Ahora, en el año, ¿cuál fue la variación de precios de exportación en el año? Fíjense, en Estados Unidos viajaste desde máximos de precio de exportación de $370 a $325, una fluctuación de más o menos $50 entre el máximo y el mínimo, y hoy está cerca del máximo. En Brasil viajaste de 380, máximos de 380 a mínimos de $321, ¿sí? O sea, también una interesante fluctuación de precios y hoy estamos cerca del máximo de $368. Y en Argentina tuviste máximos de 374 y mínimos de 305. Este fue el peor momento de la soja en mayo, $305 la tonelada. Y hoy estamos en 353, o sea, también más cerca del máximo, pero más bajo que el resto de los países, ¿sí? Bueno, acá vemos un poquito la evolución de los últimos días. Estos son los últimos días del 15 de junio hasta ahora. Vemos que está bajando el precio internacional de la soja. Esto un poco nos habla también de que no hay muchas, en el corto plazo, fortaleza alcista. Y acá lo que tenemos en este grafiquito que les puse acá arriba son las proporciones en las que participa cada país en la exportación. El 90% de la exportación de grano de soja es de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos participaría en la 2021 con 56 millones de toneladas, Brasil con 83 millones de toneladas y Argentina con 7 millones de toneladas, ¿sí? Recordemos que Argentina es principalmente exportador de harinas, pellets y aceite de soja, no tanto grano. Pero entre estos tres países exportan el 90% de la soja. Vemos en precios que hoy está Argentina más competitivo que Estados Unidos y que Brasil, perdón. ¿Qué pasa con maíz? Tenemos un FOB Golfo de México en $168, Brasil 162, Argentina 150. Si ustedes recuerdan, los últimos días, las últimas semanas, el maíz a nivel internacional se puso más interesante, pero a nivel local también hubo presión de compra, ¿sí? Nosotros tenemos un problema muy particular que tiene que ver con el río Paraná, que estamos complicados con un nivel del río muy por debajo de lo normal de las últimas décadas, ¿no?
pero resulta que mejoró levemente el nivel del río y empezaron a entrar buques para cargar maíz con una buena relación internacional de precios. Fíjense que estamos más de $10 abajo en el precio internacional respecto a Brasil y a Estados Unidos, así que bueno, la demanda local de maíz se hizo fuerte para hacerse la mercadería y pudimos tener precios que mejoraron de 120 a cerca de $130 y aún pasando un poquito más en el disponible y el precio inmediato, ¿sí? Si alguno quiere comentar alguna operación que haya hecho en estos días con maíz, va a ser bienvenida en este momento, porque la verdad es que tuvimos un cambio muy interesante de precios y hubo gente que lo pudo aprovechar en el corto plazo, ¿no? Así que si alguien quiere hacer algún aporte, avísame, Juan Manuel, y lo sumamos. Acá tenemos entonces, los precios viajaron en Estados Unidos de máximo de 208 a 142, en Brasil de 191 a 148, y en Argentina de 191 a 140 dólares. Ven que son más o menos parecidas las fluctuaciones de Brasil y Argentina, pero hoy estamos 12 dólares por abajo de Brasil, lo cual nos posiciona mejor a nosotros que al resto. Acá tenemos en la esquina derecha arriba el grafiquito que resume, digamos, que el 70% de las exportaciones de maíz del mundo las tiene Argentina, Brasil y Estados Unidos, ¿sí? De todo el volumen que se exporta, el 70% lo exporta Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos proyecta exportar 55 millones de toneladas en la 2021, Brasil 38 millones de toneladas, Argentina 34. Estamos ahí pegaditos a Brasil. Terminamos con trigo, acá se agranda un poquito más el gráfico porque tenemos otros destinos, otros orígenes, perdón. Fíjense, vamos a resaltar los precios de exportación de Argentina, de Estados Unidos y de Francia, ¿sí? Francia, si bien es uno de los países del paquete de 28 países de la Unión Europea, digamos, es el principal productor de trigo y exportador en la Unión Europea, por eso se enfoca el precio internacional de Francia, así un poco como que representa a la Unión Europea. Tenemos, en Estados Unidos el precio FOB de trigo es de 225 dólares, en Argentina 244 y en Francia 218 dólares. Fíjense la diferencia, ¿no? Argentina, ¿por qué tiene 244 dólares? ¿Es representativo este valor de exportación en este momento? A ver quién contesta esta pregunta. ¿Es representativo una diferencia de más de 20 dólares o 20 dólares con el resto de los principales orígenes del trigo? ¿Cómo puede ser que salga tan caro el trigo argentino? ¿Qué puede significar? Guillermo García aclara, sí, solo a Brasil con Mercosur. Viviana aclara, estamos contra estación. Bien, en realidad este valor no representa demasiado las exportaciones. Sí es cierto lo que dice Viviana, estamos en contraestación, sí es cierto que exportamos a Brasil en gran medida, pero este valor, esta gran diferencia que tenemos en el precio internacional, de alguna manera también representa el ajustado inventario que tenemos de trigo, ¿sí? O sea, en realidad tener un precio de exportación de 244 dólares significa no quiero exportar trigo, ¿sí? Este precio de exportación es un precio para no exportar trigo. O sea, no está prohibida la exportación, pero si querés comprar tenés que pagar 244 dólares y el flete más caro de todos. Entonces, prácticamente, salvo negocios puntuales con el Mercosur, en donde también tenemos algunas ventajas, no se están haciendo operaciones de exportación. Prácticamente los negocios de exportación están cerrados, todos los embarques ya para este año estarían pactados, y el resto del trigo que tiene la exportación está prácticamente todo destinado al mercado interno, ¿sí?
Así que lo que significa esta gran diferencia de precios es que no estamos teniendo trigo disponible para la exportación. Ahora bien, comparemos entonces Estados Unidos con, fíjense que Argentina tuvo mínimos de $196, ¿sí? Y ahora 244, o sea, ya en $200 el valor de exportación es un valor más promedio con el resto de los competidores, ¿sí? O sea, en este momento Argentina claramente no es competitiva para exportar trigo, y en el caso de Francia, $218, que está en plena cosecha, ya terminando la cosecha, creo que no sé si la habrá terminado, está con la mejor relación de precios, con mínimos de 180 y máximos de 230, ¿sí? Fijémonos, en el cuadrito de la esquina a la derecha arriba, tenemos todos los principales exportadores. Son muchos más que en el caso de soja y maíz, ¿sí? El 91% de las exportaciones está de mano de Rusia, de la Unión Europea, que ya de por sí son muchos países, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Ucrania y en el séptimo lugar, Argentina, ¿sí? Así que bueno, son muchos los oferentes y los precios, como ven, son mucho más ventajosos. La Unión Europea, y no encontramos el precio de exportación de Rusia, pero probablemente el tipo de cambio beneficia a Rusia versus la Unión Europea, como ya lo vimos antes, ¿sí? Bien, hasta acá la competitividad exportadora argentina. Lo que estamos viendo es que logísticamente no somos competitivos, es que en cuanto al tipo de cambio tampoco estamos siendo demasiado competitivos comparativamente con el resto de los orígenes. Y en cuanto a precio, tampoco somos los más competitivos, sí estamos siendo más competitivos ahora en maíz y en soja en este momento del año, ¿sí? En este momento precio estamos ganando un poquito en soja y un poquito más de diferencia en maíz, no así en trigo. Así que nuestra competitividad está ahí, ¿sí? Pendiente de un hilo, digamos. Todo esto que vimos antes nos tiene que servir para tomar decisiones, ¿sí? O sea, les hablé del mundo entero, pero en sí tiene que servir tranquila adentro para poder tomar decisiones. Si no, no tiene mayor sentido acumular información. Así que vamos a hablar un poco de la planificación comercial. Y les voy a pedir que en esta etapa puedan participar, hacer preguntas, sacarse dudas, porque es lo que a ustedes les va a servir en definitiva a la hora de tomar decisiones. Esto yo ya lo mostré el mes pasado y lo quiero repasar. Si tuviéramos que hacer si tuviéramos que decir qué porcentaje de los insumos, de los costos de la campaña 18-19 que ya cerró, tenemos cerrados, ¿sí? Todavía quedan obligaciones por cumplir de la campaña 19-20, está totalmente cerrada la 19-20, ya está todo pago, labores, insumos, servicios, impuestos, está todo cerrado, todavía nos quedan costos para cubrir de la 19-20. Esto sería importante que cada uno se haga la pregunta a sí mismo y conociera la respuesta. Y vamos un pasito más, ¿qué pasa con la 2021? ¿Tengo los costos de la 2021 cerrados? ¿Tengo todo el paquete de insumos, semillas, fertilizantes y demás ya comprado, ya con precio cerrado? Cuando digo precio cerrado en dólares y en pesos, ¿sí? En las dos monedas, digamos. Acotado en dólares y acotado el tipo de cambio. ¿Cuánto me falta si no tengo todos los insumos comprados? ¿Cuánto más voy a tener que pagar en concepto de labores para la 2021, que ya arrancó con trigo y va a seguir con soja y con maíz? ¿Sí? Para los costos de implantación, ¿qué porcentaje de los costos de implantación tengo cubiertos de la 2021? No puedo saber el total de costos porque ya, digamos, la cuestión impositiva y demás totalmente no se puede ya cerrar, pero sí en los costos de implantación puedo llegar a hacer un análisis y una evaluación. Esto es importante saberlo, ¿sí? En el caso de que me quede mucho de costos por cerrar, no es muy positivo, porque en medio de un contexto evaluatorio, la verdad es que podría haber cerrado precios a tipos de cambio inferiores y tener mejor competitividad. Si esto no se entiende, es el momento de preguntar o aportar o comentar, ¿sí?
Acá les voy a poner este gráfico que no les va a gustar, pero que también es importante que lo vayamos pensando. El mercado de granos la semana pasada cerró el miércoles, ¿sí? Cerró el miércoles porque tuvimos un fin de semana largo, jueves y viernes no hubo cotizaciones locales. Entonces, yo ayer esto no lo actualicé porque ya no hice a tiempo, pero no cambió demasiado. Hubieron algunas bajas en maíz, en los futuros de maíz y de soja, pero en trigo prácticamente no. Así que no es que ha cambiado demasiado. ¿Qué tenemos acá? Tomamos el valor futuro de julio de trigo, soja y maíz, de septiembre de trigo, soja y maíz, de noviembre de soja, de diciembre de maíz y de trigo, no, y de trigo ya no, porque ya no consideramos esto es para la 19-20, de diciembre para maíz y enero para soja, y convertimos esos valores futuros en pesos, ¿sí? Convertimos esos valores en pesos. ¿A qué moneda? Al tipo de cambio de ese momento, al tipo de cambio del dólar ROFEX julio, al tipo de cambio de septiembre, al tipo de cambio de noviembre, diciembre y enero. Ese tipo de cambio lo sabemos en ROFEX, que es donde nos dan la cotización de dólar futuro, que todos los días lo van actualizando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los valores en pesos, podemos llegar a decir, ¿qué diferencia, qué tasa tengo por encima para, qué sé yo, la soja septiembre, para el maíz septiembre, versus el valor disponible de la pizarra Rosario? ¿Se entiende esto? Si no se entiende, levante la manito, deténganme, porque es un poquito áspero, pero es importante entenderlo, ¿sí? Yo puedo el valor futuro en dólares, convertirlo a pesos con el tipo de cambio del ROFEX. Una vez que hago eso, puedo obtener la tasa de interés anual que me paga esa soja en septiembre en pesos versus si yo la vendiera en pesos hoy, ¿sí? ¿Y esto que me da a mí? Me da este valor. Por ejemplo, en maíz septiembre me paga casi 92% de tasa anual en pesos por la diferencia que me da porque está un poco más caro en dólares y al mismo tiempo el tipo de cambio es más alto en septiembre. Y en el caso de la soja me está pagando un 51% prácticamente más que la soja de ahora, anual. ¿Por qué es importante sacar una tasa anual? Porque yo cualquier cosa que haga, cualquier cosa que compre en pesos, tengo que ver a qué tasa anual me la cobran. Y si yo tengo la posibilidad de sacar un crédito de acá a septiembre al 38% anual, al 30% anual, al 25% anual, y tengo la posibilidad de anclar el valor de la soja o del maíz en pesos, estoy teniendo un arbitraje de tasas, lo que se llama arbitraje de tasas. Esto lo aprendí no hace mucho, pero es algo, lo aprendí a manejar, digamos, es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer operaciones financieras de compras y ventas, ¿sí? Acá lo que se venda tiene que ser funcional a la compra que yo haga con eso, o al pago que yo haga de eso, ¿sí? Si yo hago una venta hoy y pago en efectivo, ¿cómo me cierra la cuenta? Y si yo, en vez de pagar hoy, derivo el pago a septiembre, ¿qué interés me cobran? Y yo, ¿qué beneficio obtengo de eso? Esto me hace obtener diferencias en lo financiero que al final se transforman en un mayor valor de venta del grano, ¿sí? Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Miren que si no, sigo y hago de cuenta que todos entendieron maravillosamente. Bien. Mari, Carlos Sí. Guida hace una pregunta. Sí. ¿38% de la inflación esperada? No, 38% es la tasa financiera del mercado, porque las LELIQ en este momento, que es el bono que se está utilizando para arbitrar tasas en el mercado local, es del 38%. Entonces, se espera en verdad que la tasa devaluatoria se acomode a 38%.
Si nosotros vemos, yo no se los puse ahora en el gráfico, pero si nosotros vemos cómo evolucionaron los valores del tipo de cambio en las últimas semanas, fueron bajando los valores de, por ejemplo, el dólar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, fueron bajando con menor tasa, ¿sí? Y la idea es que se emparejen en torno al 38%, que lo tomamos a través de este bono. Esta información normalmente el productor no la maneja, pero es importante saber que tenemos una tasa de referencia, de una referencia proyectada de devaluación, que se mira a través de la tasa que paga la LELIQ, ¿sí? Esto, como yo soy una asidua escuchadora de Salvador Di Stéfano, lo escucho permanentemente, así que esto es algo que nos pica el cerebro todo el tiempo con el valor de las LEVAC y las LELIQ, y un poco de acá viene esto del 38%. Esa es la base, digamos. Entonces, todo lo que esté por encima de eso quiere decir que es ventajoso para mí. Pues si se espera una devaluación del 38 y a mí me pagan el 51 o el 90, ya de por sí estoy teniendo un arbitraje de tasas. Decime, Mari, Juan. Sí. sí. Leonardo Dolce tiene una pregunta. Leonardo, quizás sea mejor que la haga vos mismo. ¿Tenés permiso para habilitar el micrófono si querés? Te escuchamos. Ah, no le funciona el audio. Bueno, Oh. pidió si podías ejemplificar para entenderlo un poco más. Bueno, vamos a decir, si nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una soja de, vamos a decir, en pesos, ¿no es cierto? ¿A cuánto habrá cerrado ayer la soja en pesos? No recuerdo bien. A ver si alguien tiene el valor de pizarra de ayer, me va a ayudar. Y ese valor, nosotros lo pasamos al valor de la soja septiembre 2020, ¿sí? En dólares, multiplicándolo por el tipo de cambio de septiembre, lo que tenemos es un valor que supera al valor actual en un, por ejemplo, desde hoy que es julio hasta septiembre, será un 20% más en pesos. Pero si esa diferencia del 20% la anualizamos, ¿sí? Porque es un 20% en 2 meses que estás teniendo, pero anualizado, en verdad te da este 51% del que estamos hablando acá en pesos, ¿sí? Ejemplificado sería con los precios directamente, solamente tendría que haber puesto los dos precios para que se vea, pero tiene que ver con una diferencia. Vos multiplicás el valor en dólares por el tipo de cambio de septiembre y lo referencias al disponible de hoy. Eso tiene un porcentaje más, pero eso es en 2 meses. Si vos hoy tenés que pagar una financiación de 2 meses, no va a ser 38%, va a ser 38 dividido 2 meses, ¿sí? Entonces va a ser del, qué sé yo, no me doy cuenta ahora, pero 8%, ponele. Una partecita. Entonces ahí tenés la ventaja que vos tenés entre una tasa y la otra. No es un tema fácil de entender, pero tiene que ver con que nos empecemos a abrir al manejo financiero de las compras y las ventas, porque acá, justamente con un tipo de cambio tan volátil como el nuestro, es muy importante poder manejar las compras y las ventas para poder compensar en parte los menores precios que estamos teniendo, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta, Juan Manuel. No, Leonardo agradece, entendió bien. Bien. Ahora vamos a hacer un repaso de cómo venimos de los inventarios, ¿sí? En cuanto a ventas, ¿cuánto tenemos en el país para vender? ¿Cuánto del físico nos queda para vender? De la campaña 19-20 nos queda el 1,6% de trigo, o sea, prácticamente ya no hay más trigo, alguno que otro debe tener por allí algún silito, pero prácticamente nadie ya tiene trigo para vender, menos del 2%. De maíz está quedando el 41%. Recordemos que nos quedan unos cuantos meses para la cosecha del maíz nuevo, o sea, todavía ni siquiera se sembró, y nos está quedando un 41% de la mercadería física para vender, o sea, no sobra maíz, digamos.
Y en cuanto a soja, nos está quedando el 47% de la soja para comercializar, ¿sí? Para vender. Así que disponemos de más soja que de maíz. Claramente los precios mejores de los últimos días de maíz beneficiaron al disponible y se liquidó bastante maíz, con lo cual estamos teniendo menor cantidad de físico a nivel local. Si vamos a la proyección 2021, ya hay ventas de físico comprometiendo mercadería de la 2021 y vamos a ver cómo venimos. Nos queda el 85,5% del trigo para comercializar. Recordemos que el trigo está en pie, o sea que todavía, digamos, no hay nada de trigo nuevo, y ya se ha vendido el 14,5% del trigo nuevo, ¿sí? Venimos con un ritmo interesante de venta de trigo parecido al del año pasado, que era un muy buen ritmo. Nos está quedando el 94%, o sea, apenas el 6% del maíz de la campaña que viene está comprometido en cuanto a mercadería física, y 97,7% nos está quedando de soja, o sea, apenas hay un 2,3% de soja comprometida para el año que viene. Esto tiene que ver, si ustedes recuerdan, los grafiquitos de precios futuros que les mostré, en el caso de soja del año que viene nunca superó los $220. Entonces, al no tener mejor oferta de precios, prácticamente no se ha comprometido mercadería, y la que se comprometió a fijar y no con precio. Acá tenemos un repaso de las herramientas comerciales y financieras, y recordemos, el mercado disponible, si ustedes se fijan y que están permanentemente haciendo operaciones de venta de grano, el disponible muchas veces nos ofrece oportunidad, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas que comprometen mercadería en forward, ¿sí? Con ventas forward, con precio o a fijar. Y esto les quita la oportunidad de aprovechar ventas en el disponible. El disponible a veces te exige, porque en el mercado internacional de granos, digamos, se está traccionando, se está pidiendo mercadería, o la industria local está pidiendo mercadería, entonces se generan oportunidades que se dicen estas con entrega inmediata. Estas oportunidades las puede aprovechar el que tiene mercadería que no esté comprometida, ¿no? Entonces, muchas veces, por no cubrir mercadería en el mercado a término, el mercado a término me permite cubrir precio sin comprometer entrega de mercadería. Entonces, yo utilizo los mercados a término para cubrirme en lugar del forward. Lo que tengo es la oportunidad de, cuando el precio realmente es interesante, yo puedo aprovechar la cobertura del mercado a término en el caso que hubieran habido bajas, y en el caso que hubieran habido mejoras de precio, salir al cruce con entrega de mercadería física, ¿sí? Esto es un comentario discutido en algún momento con corredores de cereales, en el cual dicen, realmente se pierde mucha ventaja y muchas oportunidades por comprometer mercadería en forward y no utilizar los mercados a término, que me permiten hacer entrega inmediata de mercadería física, ¿sí? Al no comprometerla. Si alguien no comprende este concepto, me lo pregunta, porque es interesante, pues es una práctica muy hecha por el productor, la del forward, y la de no utilizar los mercados a término, y se pierden oportunidades verdaderamente en ese sentido. Canje cereal, por supuesto que tenemos las posibilidades de canje, han habido muchos canjes últimamente, sobre todo a cambio de insumos, y para cerrar, precio de mercadería en pesos, y dejar los insumos de la 2021 cerrado. En esto íbamos a lo anterior, a decir qué nivel de costos de implantación tenemos cubierto de la campaña que viene. Juan Manuel, ¿tenés una pregunta? Sí. Sí. Martín, pregunta si lo podés repetir. Martín, no sé bien a qué te referís, si querés aclararlo por las dudas. ¿Tenés habilitado el micrófono? El tema del mercado a término, sobre todo, eso me interesa escuchar de nuevo. Bueno, es así. Vos, cuando cubrís precios en el mercado a término, por ejemplo, vendés soja septiembre en el mercado a término, ¿sí? Vos cubrís un valor a septiembre, porque vos ves que ahora la soja a septiembre vale, qué sé yo, $230, ponele, ¿sí? No recuerdo cuánto cerró ayer, pero vamos a suponer, 230, vos decís, me cierra $230 a septiembre, yo cubro ese precio, ¿sí? Ahora, mañana
esa soja que vos cubriste a $230. Mañana, en el mercado local sale una oferta de que te ofrecen, que yo, $230, $235, vos la podés entregar en el inmediato y cerrás la posición del mercado a término. O sea, el mercado a término incluso puedes quedar abierto en la posición de septiembre y vos haber vendido el físico. El manejo del físico y el manejo del precio van por lugares distintos. Entonces vos podés aprovechar. Ahora, cuando vos comprometés un forward a septiembre y tenés oportunidad de hacer una entrega inmediata, ya no podés, porque el físico de tu mercadería lo comprometiste a septiembre. No es lo mismo cubrir un valor en el mercado a término que cubrir la entrega de una mercadería. ¿Sí? ¿Se entiende, Martín? Sí, se entiende. Muchas gracias. Perfecto. Igual es un tema para practicar, ¿sí? O sea, no es así como que ya está. Es todo un tema y hay que practicarlo más que nada, ¿sí? Invito a todos a que realmente empiecen a utilizar los mercados a término. Siempre hablo y les comento que existen los contratos mini, que son contratos de 10 toneladas que se operan en el mercado a término. Y es muy interesante para el que nunca operó en el mercado a término decir, bueno, voy a abrirme una carpeta con un corredor y voy a arrancar con 10 toneladas o 3 contratos de 10 toneladas para poder comprometer un camión. Bueno, es una buena posibilidad que hay tanto en soja como en maíz como en trigo, ¿sí? Así que invito a todos a que realmente puedan atravesar la experiencia sin arriesgar demasiada mercadería, pero sí probando cómo funcionan estos mercados. Bueno, y tenemos el forward, que es con entrega física de la mercadería, Matbar Rofex, que operan juntos. Tenemos las herramientas de tarjetas agro, las herramientas de cheques de pago diferido, que todavía ofrecen tasas de interés muy por debajo de 30% y muy convenientes para poder comprar, hacer compras en diferido, ¿sí? Y poder vender mercadería a futuro y sin embargo comprar hoy lo que se necesite, traer dinero a hoy con una tasa de interés muy baja, ¿sí? Son herramientas que están disponibles y pueden ser usadas. Acá voy a hacer una pequeña acotación. En el ROFEX, creo que la semana pasada se inauguró la plataforma de cerdos, ¿sí? Antes sabíamos que teníamos el Rosgan, ahora tenemos el Rosport. O sea, tenemos mercado a término de carne ganadera y de carne porcina. Se inauguró el Rosport, que es un mercado a término de cerdos. Es interesante porque aquellos que empiecen a manejar los mercados a términos de granos, se le va a hacer más fácil poder entender el mercado a término de carnes y en caso de hacer una producción integrada también lo van a poder utilizar. Bien. ¿Cómo comprar? Bueno, hacemos un repaso, esto lo vimos el mes pasado, lo vimos en profundidad, ahora lo vamos a hacer muy rápido, pero tenemos la capacidad de compra de la tonelada de soja, la capacidad de compra según la tasa de interés de las tarjetas agro, la capacidad de compra según la tasa de interés de los cheques de pago diferido, el DIVA, el famoso DIVA, que es este plazo fijo que nos da el Banco Nación con la posibilidad de poner dinero a 60 días que va copiando el DIVA, el tipo de cambio, la tasa evaluatoria, o también hay una línea de créditos que ajusta la tasa al tipo de cambio, a la devaluación. Lo digo rápido porque esto profundizamos la semana pasada, pero son cosas necesarias que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar y vender mercadería. Esto también es un repaso del mes pasado, me interesa volver a decirlo. Recordemos que tenemos una gran cantidad de mercadería que es almacenada en estructura de terceros. El 50% de la soja, el trigo y el maíz es almacenado en acopios, cooperativas, en infraestructura de terceros que no le pertenece al productor. Y casi el 40% de la mercadería es almacenada en silos bolsa, propia, o sea, del productor, o silos bolsa de cooperativas o acopios. Es mucha la mercadería almacenada en silos bolsa y lamentablemente hemos visto que la logística importa y por eso hoy existen seguros para poder asegurar los silos bolsa, que ya es algo necesario. Es necesario coordinar también el almacenamiento. Ya voy a sembrar
necesito saber qué voy a hacer con la mercadería, si la voy a almacenar, si la voy a dar en almacenamiento, si voy a hacer un silo bolsa, qué costo va a tener ese almacenaje, y también analizar futuras inversiones. No estamos en el mejor momento para hacer inversiones, pero es momento de pensar qué inversiones vamos a hacer en infraestructura. Hoy estamos teniendo la necesidad de planificar el almacenamiento para no tener hechos desafortunados como estos de la ruptura de silos bolsas, lo cual, bueno, ya nos pone a nosotros en la necesidad de decir, bueno, no podemos confiarnos demasiado a tener una estructura tan poco segura en el medio del campo y mucho menos en donde ni siquiera vive gente. Así que hoy el tema de replantearnos el almacenamiento, considerar los costos y considerar las posibilidades de inversión para tener infraestructura sólida. Recordemos por el gráfico anterior que tenemos apenas un 13% del volumen cosechado lo almacena el productor en silos o en galpones o en estructuras, infraestructura, digamos, y no en silo bolsas, ¿sí? Así que esto es algo que me parece fundamental tenerlo en cuenta porque realmente la logística importa, el almacenamiento importa y a veces malvendemos mercadería por no tener planificado el almacenamiento de la misma, que es lo que pasa muchas veces con maíz. Mari. Sí. Leonardo Dolce tiene una consulta. A modo de información, ¿dónde se puede obtener más información sobre esta herramienta de operación de mercado disponible a término y su utilización y funcionamiento? Bien. En cuanto al manejo de mercados a término, mercado de herramientas, herramientas comerciales y financieras, si bien nosotros siempre las conversamos en los talleres, que estos talleres se dan todos los meses y están invitados a participar de estos talleres ahora virtuales y cuando podamos volver también los haremos presenciales, tenemos anualmente, hacemos un curso introductorio a las herramientas comerciales y de gestión, lo hacemos generalmente en febrero en el INTA de las Rosas, y si no también hay cursos que se dictan desde la Bolsa de Cereales de Rosario, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, desde agroeducación, ¿sí? Desde muchas otras instituciones, organizaciones privadas que dan cursos de manejo de herramientas, ¿sí? Hoy se dan muchos cursos virtuales por esta cuestión de las cuarentenas, así que estamos con posibilidades de anotarnos a algún curso de manejo de herramientas comerciales y poder conocer más en profundidad. Así que aquellos que estén interesados en algún curso puntual, si quieren después también nos pueden mandar la consulta y por ahí les decimos en este momento del año qué se está dando en qué lugar. Pero en general son estos organismos, las bolsas, bueno, agroeducación estamos emparentados porque trabajan también con nosotros, con INTA, así que conozco bien lo que hacen ellos, así que bueno, hay muchas organizaciones privadas que dan cursos, nosotros desde INTA los damos, pero bueno, no son todo el año, no estamos permanentemente, los talleres sí, los vamos llevando mensualmente, pero para profundizar en la mecánica es mejor tal vez hacer un curso bien puntual del tema. Hablando de formación, un mensaje que les quiero dejar es que la producción de agroalimentos es imprescindible, ¿sí? La producción de agroalimentos es imprescindible, el mundo necesita alimentarse, pero el productor no es imprescindible. El productor puede cambiar y puede venir otro productor, ¿sí? Un productor que no sea competitivo fácilmente puede ser reemplazado por otro productor que sea más competitivo que él. ¿Qué es ser competitivo? Es conocer el manejo de herramientas comerciales, financieras, impositivas, y poder hacer una buena planificación de la producción, de la comercialización, de los pagos, ¿sí? El que planifique va a estar mejor preparado para afrontar situaciones complejas. Ayer hablaba con una compañera de INTA y me comentaba cómo un familiar de ella aprovechaba diferentes oportunidades según el momento de la historia del país. Aquel que sabe planificar la producción
y aquel que conoce las herramientas, generalmente alguna oportunidad va a encontrar, diferente de aquel que lo agarra desprevenido toda situación y tiene que salir a malvender la mercadería, hacer pagos pagando tasas de interés súper elevadas y demás. Así que es importante poder capacitarse y estar a la altura de las circunstancias, porque la producción es imprescindible, el productor no. ¿Sí? No sé, Juan Manuel, si hay alguna pregunta. Ninguna. Bien. Por ahora. Ya estamos prácticamente en hora, pero tenemos el bono extra que les prometí. Vamos a hablar un poquitito de agregado de valor. Esto es así como para dar una intro, no es para profundizar demasiado, pero lo vamos a comentar. Miren qué lindo chanchito. Vamos a puntualizar en maíz y en trigo, que son los dos granos que menos valor agregado le damos en el país y que más exportamos como grano, ¿sí? En el caso del maíz, sabemos que exportamos el 80% o más del maíz como grano, a veces el 70%, a veces el 80%, en este momento estamos en un 80% del maíz que producimos en Argentina. Y quise mostrarles resumidamente, esto lo mostré también en la charla de maíz de Marcos Juárez, la producción de maíz en una década de distancia, o sea, desde la campaña 9-10 hasta la 19-20, pasó de 23 millones a 50 millones de toneladas. ¿Sí? Ya claramente impresionante el salto que dimos en volumen producido de maíz a nivel local. Si vemos los rendimientos, en verdad no cambiaron mucho. Tenemos 87 quintales por hectárea en la 9-10 de promedio, y hasta ahora venimos en 85 quintales de promedio en la 19-20, que todavía no terminó de cosecharse, ¿sí? En realidad esto tiene mucho que ver con que el aumento de superficie, que acá lo vemos en la última parte, pasamos de 2,6 millones de hectáreas a 6,3 millones de hectáreas sembradas. Muchas de estas hectáreas sembradas tienen que ver con zonas marginales que, al poder sembrar maíces tardíos con menor riesgo climático, entonces pudimos aumentar el área sembrada con maíz. Ahora bien, en esas zonas los rendimientos promedios son muy por debajo de los rendimientos que se tienen en la zona núcleo, y esto es lo que hace que el promedio nacional no mejore demasiado, pero tiene que ver con una conquista de superficies, digamos, que ha hecho que hoy tengamos esta cantidad. Así que bien, estamos en cuanto a producción de maíz avanzando mucho por superficie, mejorando tecnología en donde se puede, y haciendo que en zonas donde antes no se podía, hoy sí se puede. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos más temprano en cuanto a China, si los márgenes cierran, se sale a comprar. China sale a comprar, como lo hemos dicho más temprano. ¿Qué compra? Maíz, etanol, burlanda, lo que convenga, ¿sí? Lo que cierra en precio, se compra. Y esto hace saltar la banca en cuanto al mercado de maíz, porque ellos son muy demandantes de maíz, consumen todo lo que tienen, y si necesitan salen a comprar, y si los márgenes cierran porque los precios del maíz son bajos, genial. Hay una cierta incertidumbre porque en el caso de Estados Unidos están en este momento con un stock muy alto de cerdos, tiene que ver con un retraso en los sacrificios de las plantas frigoríficas por el problema que hay en cuanto a las cuarentenas. China ha dejado de comer en cierta cantidad carne de cerdo por la peste porcina africana, que hace muchos años que los está atacando, y han reemplazado mucho la carne de cerdo por carne de pollo. Así que esto es una especie de incertidumbre que se da al consumo de maíz, porque sabemos que es más el maíz que se consume para producir 1 kilo de carne de cerdo que 1 kilo de carne de pollo. Así que bueno, en este sentido, el consumo de maíz está un poquito cuestionado. Por un lado, China saliendo a comprar maíz, y por otro lado, posiblemente menor potencial demanda de maíz para la producción de carne porcina. Y si vemos qué pasa en Argentina, miremos esto. Esta es la proyección que dio el USDA de carnes. Tenemos Argentina estaría exportando para este 2020
un 33% de la carne bovina que produce, ¿sí? Un tercio de la carne que produce la estaría exportando. Esto es, para los que conocemos el nivel de exportaciones de carne bovina argentina, es muy alto teniendo en cuenta que hubieron años en los cuales exportábamos ni siquiera un 10% de lo que producíamos, ¿sí? Si hemos avanzado en la exportación de carne bovina, es una oportunidad a nivel nacional de aumentar la exportación de carne bovina. En cuanto a carne porcina, estamos muy por debajo de los niveles de los principales productores y exportadores del mundo, pero estaríamos exportando, la proyección para este 2020, un 6,7% de lo que producimos. Somos muy pobres exportando carne porcina y necesitamos mejorar la competitividad. Vemos que maíz es enorme la proporción de maíz exportado como grano, y la verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer para convertirlo en carne, y no tiene nada más, no tiene que ver solamente con aumentar la producción porcina o bovina, sino con todo el entramado que hay de por medio, que tiene que ver con el tipo de cambio, con las herramientas financieras disponibles, con la cuestión impositiva para producir carne. Sabemos que la producción de carne está mucho más castigada que la producción agrícola primaria. Entonces no es muy fácil y la integración con la producción cárnica es más complicada. Pero acá vemos que es un área muy fuerte de agregado de valor y es importante que avancemos en esto, ¿sí? Así como avanzamos en la exportación de carne bovina, la exportación de carne porcina, que sabemos que tenemos a China como principal cliente, tendría que tender a afianzarse en los próximos años, ¿no? Mejorando las posibilidades a nivel local. Vamos a trigo. Vemos que el destino del trigo argentino mayormente también es la exportación. Las últimas 4 campañas más o menos hemos tenido un nivel de exportaciones de 12 millones de toneladas y un nivel de industrialización de 6 millones de toneladas, ¿sí? Con un stock mínimo prácticamente inexistente. Todo lo que producimos lo consumimos en la industrialización y en la exportación. Si vemos qué significa en volumen y en divisas la exportación, tenemos que las 12 millones de toneladas de trigo exportadas equivalen, al menos lo que tenemos del año 2019 completo, unos 2.400 millones de dólares en concepto de divisas que ingresan al país por exportaciones de trigo. Si vemos la exportación de harina de trigo, alcanza valores entre 650.000 y 700.000 toneladas, o sea, menos de 1 millón de toneladas de harina de trigo se exporta desde Argentina. ¿Y eso a cuánto equivale aproximadamente en divisas? A 200 millones de dólares. Vemos que de lo que se exporta como grano es muy superior, y las divisas que ingresan por grano, por supuesto, versus lo que se exporta de harina. Pero, si vemos algo más, tenemos un precio de exportación de trigo en torno a 200 dólares. ¿Se acuerdan que cuando vimos los precios FOB decíamos que Argentina estaba en 244 dólares? Pero en verdad las mayores exportaciones se hacen en torno a 200 dólares la tonelada, es a lo que está el trigo ahora de la campaña 2021, y la exportación de harina de trigo está en torno a 300, 320 dólares la tonelada. O sea, si ustedes se fijan, acá se ve en este grafiquito lo que significa agregado de valor. Agregado de valor son 100, por lo menos 100 dólares de diferencia entre un producto y el otro, ¿sí? O sea, tenemos un camino para recorrer en el tema de agregado de valor para poder cambiar, dar vuelta, ¿sí? Y esto mínimo que exportamos de carne, esto mínimo que exportamos de harina, de pronto empiece a revertirse y a ganar en el agregado de valor y realmente generar lo que genera. Acá digo, el trigo genera alimento, el trigo es un generador de alimento, o sea, el trigo enseguida lo relacionamos con un alimento básico de la alimentación humana, ¿no? Que es el pan. Y el agregado de valor genera trabajo.
¿sí? El agregado de valor genera trabajo. Nosotros tenemos las dos cosas más importantes. Tenemos el potencial de generar alimentos y de generar trabajo. Son dos cosas fundamentales para el desarrollo de un país. ¿Qué necesitamos para esto? Desde ya, necesitamos coordinar políticas públicas, coordinar entre la parte pública y privada y poder generar un panorama de corto y mediano plazo predecible, lo cual es muy difícil, pero necesitamos previsibilidad, y aquellos que inicien cualquier tipo de emprendimiento o vayan creciendo en lo que es agregado valor, tienen que aprender a manejar todas las herramientas de las que hablamos hoy para poder realmente permanecer, ¿sí?, en un mercado en desarrollo. Argentina, yo siempre digo, es una tierra de oportunidades, pero son oportunidades que la gente preparada va a poder aprovechar en el buen sentido para generar valor dentro del país y bueno, de alguna manera poder aportar al desarrollo de nuestro hermoso país. Estos temas los vamos a hablar más en profundidad este jueves 16 de julio, acá viene el espacio publicitario, el chivo, el 16 de julio a las 10 horas, a través del canal de INTA Oliveros, se van a poder estar conectando directamente, ustedes entran a las 10 de la mañana al canal de YouTube de INTA Oliveros, y ahí van a estar viendo en vivo la presentación de quien les habla, Marianela de Emilio, y de Melina Kovacevic. Vamos a estar hablando de mercado agrícola de trigo y agregado de valor en la cadena de trigo, así que para que vean más de cerca este tema, los invitamos a participar el jueves que viene, pasado mañana, a las 10 horas. Nuevamente, si quieren comunicarse conmigo, Juan Manuel Pirles, que es quien estuvo asistiendo durante toda la charla de hoy, acá tienen los datos, teléfono, correo electrónico. Y muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga. Nos vamos a quedar un ratito más fuera de cámaras para hacer algunas consultas o algunos aportes que tengan. Les agradezco mucho a todos la participación. Nos vemos en el mes de agosto, la primer quincena, les vamos a estar avisando a través de correo electrónico, WhatsApp y las demás vías, cuando es el próximo taller de mercado de granos. Muchísimas gracias.